Corre Zoom. Ya está grabando la Zoom, Raúl. Desde este momento, el Perú es libre. El Perú es libre. Buenos días, tardes o noches, independientes oyentes. Han llegado a un nuevo capítulo del Independiente Podcast. ¡Yeah! Y esta vez Episodio especial. es un episodio muy especial. ¿Por qué es especial este episodio, Pato? Cuéntanos, por favor. Bueno, ahora por primera vez en el Independiente Podcast tenemos un invitado. No. Pero es un invitado querido y conocido. Sobre todo por todos los independientes. Por toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Tenemos hoy día el agrado de compartir la cabina con el mismísimo Foley Studio, ¡Yeah! Joseph Landon. Corre ¿Qué tal? Zoom. ¿Qué tal, Joseph? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Feliz de estar acá del otro lado por primera vez. Normalmente Joseph es, para los que están escuchando por primera vez, Sí. es el que nos ha ayudado a crear a hacer el Independiente. Nos está brindando su estudio en el que grabamos y llevamos 11 capitulazos grabando aquí en Foley Studio. 11 capítulos, ya casi 3 meses. Ha pasado Sí. muy rápido, de hecho. Imaginar A ver. que tenemos 11 capítulos. ¿Saben a quién le hemos ganado? Al mismísimo Marilyn Manson. Él solo tiene 10 álbumes y nosotros ya tenemos 11 capítulos. Bueno, él tiene 10, pero este año sale el 11º. Así que bueno, le hemos ganado por poquito, pero le hemos ganado al final. Y ya técnicamente podríamos tener nuestro propio equipo de fútbol con los capítulos. ¿verdad? ¿A quién pondrían ahí del arco? Mira, yo creo que el primero, como es como que más grande, Claro. duró más al arco, de todas maneras, Ya, mañas. yo creo que de punta el de los videojuegos. Este- Claro, es el 9, es mi 9. Hay uno, o sea, también a mí me gustó mucho el Joker, creo que un 9 falso puede ser ahí como para meterle. Jugador favorito, tú. Ah, La banda de Capitán, ¿a quién le darías? Mira, pero, capitán, porque hay que ser moralmente correcto en los capítulos de política. Ok. Importante. Está bueno. Pucha, yo pondría en el arco el primer capítulo cuando vino Raúl con su cinte. Claro. Verdad. Fue buena. Sí. Buen capítulo. Amigos, escuchen todos esos capítulos porque ya estamos para terminar nuestra primera temporada. Sí. Y hemos hecho un buen contenido. Ahora, para seguir subiendo contenido, ahora en nuestras vacaciones, entre comillas, vamos a empezar a cortar los videos y vamos a empezar a poner las partes más relevantes de todo lo que hemos hablado. De todas las huevadas que hemos hablado. Sí, va a haber grandes sorpresas. Pero bueno, antes tenemos que decir que, claro, ahorita estamos con Joseph. Estoy yo, Kenneth de la Torre. Raúl Figer. Patricia Espinosa. Y Alejandro Laures no puede estar con nosotros, pero igual le mandamos un gran saludo. Pero ahora tenemos a Joseph para un tema muy especial que creo que nos va a aportar mucho, que es... bueno, Joseph no solo es el gran Foley Studio, sino también es músico y comunicador. Tiene muchos trabajos que lo pueden chequear tanto en sus redes sociales como un par que hemos puesto también en nuestras redes sociales. Y todos en esta mesa creo que de alguna u otra manera hemos participado y hecho obras artísticas. No vamos a decir que hemos hecho arte, porque ya no nos corresponde a nosotros decirlo, sino a otras personas que de repente han visto nuestros trabajos. Pero sí hemos estado en el proceso y la producción personal de ciertas obras. Y por eso en esta ocasión vamos a hablar de esto, del proceso creativo, ¿no? Del proceso creativo, de la inspiración, de cómo nosotros percibimos hacer obras y hablar un poco y conversar un poco de eso, ¿no? No tenemos todas las respuestas, sino es más bien un punto de vista de nosotros. De repente también vemos fortalezas, fallas, y ya saben que nos pueden poner en los comentarios cualquier aporte que tengan, pero empecemos. Sí, bueno. Creo que el tema da para mucho. Bueno, yo personalmente, por ejemplo, no sabría si decir que tengo un proceso estructurado o incluso no sabría decir si he estado en como un montón de proyectos para poder tener estos procesos, ¿no? Claro. Pero cuando me ha tocado, por ejemplo, dirigir la fotografía de algún cortometraje, bueno, este año
Estuve en Proyecto 48, también con Joseph, en un equipo. Tuvimos la fortuna de haber ganado el premio Mejor Fotografía. Y claro, justo, o sea, pongo ese recuerdo porque eran 48 horas para hacer un cortometraje, entonces básicamente eran 12 horas para grabar un cortometraje. Claro. Normalmente cuando haces un cortometraje tienes meses, o una película, o un documental, lo que sea, tienes por lo menos un buen tiempo para poder pensar el proyecto, ¿no? Analizar el guión y en base a eso poder plantear algo, ¿no? O sea, en mi caso, como director de foto, yo creo que lo principal es agarrar la visión que tiene el director y el alma que tiene el guión y poder transformarlo en imágenes. Y yo creo que en verdad sí se parece a la fotografía fija, porque yo creo que cada uno de los fotogramas que está en una película, independientemente, debería ser tan potente como una foto. Entonces, para mí es eso, o sea, para mí es hacer 24 fotos por segundo, ¿no? Y bueno, mi inspiración generalmente es generalmente es como robar. Y me encanta robar del cine, pero también de la pintura, de la fotografía. Por ejemplo, John Hopper. Hopper es ¿no? El padre, todos los directores de foto gringos, sobre todo, Claro. Estados Unidos. Pero sí, o sea, yo generalmente trato de inspirarme en eso y en otras películas, ¿no? Hay esta palabra que dijiste muy interesante, que es la inspiración, ¿no? ¿Ustedes cómo sienten esas palabras, ¿no? Que de repente son muy fuertes, esta de inspiración, existe tal cosa como la inspiración divina, la creación, porque te escucho hablar a ti y siento que esta inspiración, de repente chispazo viene de nutriciones previas, ¿no? O sea, de todo lo que has podido ver, saber, reconocer, reaccionar, y creo, por ejemplo, en algo personal, yo, claro, considero eso un fuerte de nutrirte de distintas cosas, de distintas obras, de tu mismo arte, de otros artes, de otras cosas que no son arte, ¿no? De noticias, de información, de tal, de la vida cotidiana. Y eso genera esta cosa que se llama inspiración, ¿no? Claro. Lo que tú decías, ¿no? Yo no sé si hay una inspiración divina, tal vez el divino está sobrando ahí, pero yo sí creo en la inspiración, ¿no? En que te puedes llegar a un estado en el que las canciones, en mi caso son canciones, Sí. Salen con mucha más facilidad y con mucho más contenido, peso. Pero lo que tú mencionas también es importante, y también lo dijo Pato, que es el aspecto de la mímesis, ¿no? Básicamente en el proceso creativo, la mímesis cumple un rol súper importante, que es la imitación de lo que vemos, de lo real. Básicamente la pintura nace así a través de la mímesis, ¿no? Y esta estructura de cómo nace y cómo se crea y cómo se desarrolla el arte también es importante para entenderlo, ¿no? A ver, vamos a hablar más adelante. Yo Sí, quiero meter un pero poquito mira, de teoría también de estética. Por ejemplo, pero- cuando tú sacas una canción, o sea, bueno, no sale a la primera, ¿no? Porque no sale a la Claro. primera de ninguna cosa. Pero tú, ¿qué haces? ¿Tú tienes una idea, agarras la guitarra y sale? ¿O te pones a improvisar y sobre eso o ya tienes una idea previa, lo vas descubriendo en el camino? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es con la música? Claro. Con la música, por ejemplo, para mí hay dos categorías en las que tengo que enfocarme, ¿no? Que son la letra, para mí, y unos acordes buenos. Yo no me fijo tanto en la melodía la pone la voz, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y cuando tengo una serie de acordes que me gustan, por ejemplo, no se me viene nada a la cabeza, o sea, nada consistente en cuanto a historia, ¿no? Porque puedo hablar de cualquier cosa, pero me gusta, y eso es parte también del proceso creativo, mi proceso creativo, me gusta contar historias, por ejemplo, en mis canciones. Me gusta ser muy descriptivo con las cosas, ¿no? Entonces te puedo escribir una calle. Más que escribir historias, me gusta hacer escenas, momentos, ¿no? Y estos momentos tienen que para mí ser súper intensos y desde la perspectiva del personaje, ¿no? Describir sus sentimientos, cómo siente la lluvia que cae, no sé, en su piel, ¿no? Sensaciones y sentimientos, emociones, ¿no? Para mí, esa es una parte. La segunda parte son los acordes, ¿no? Que tengo que encontrar una serie de acordes que vayan con la onda general, digamos, de mi música, ¿no? Porque no puedo poner un acorde, no sé, pues, o hacer un rasgueo de punk, porque yo no hago punk, ¿entiendes? Entonces... Porque no es lo suficientemente punk. Claro, no, porque no es lo mío. pero sí, más o menos ese es mi proceso creativo, ¿no? Tú y Joseph, que eres recontra punk.
Sí, recontra. No, yo música clásica contemporánea, que le dicen música neoclásica. Qué fino. Sí, Finura, con finura. Con finura, ¿no? Que es una combinación de un poco experimental, minimalismo, estructuras clásicas y que es bien hateada por el mundo clásico. Clásico, sí. Así como el reggaetón, así como el latín, todas estas figuras modernas. Igual con esta, ¿no? Y sobre todo esta, porque esta toma el nombre clásico Claro. y se basa en estructuras como Chopin, Beethoven, Bach y demás. Es hateada por el mundo clásico, pero... Por más puristas. y hateada por el mundo ¿No clásico? no clásico, súper experimental también, ¿o no? Por eso no sabría. O sea, por ejemplo, hay grupos chiquitos de los mismos que hacen música neoclásica y que están en esta onda. Y es como que entre ellos, entre nosotros, en verdad, nos burlamos de cómo utilizamos el piano, de cómo que los pianos, por ejemplo, se graban. No solamente es tocar el piano, sino esta música, le gusta mucho colocarle un micrófono al sonido que hace tu pie cuando golpea el pedal, o el sonido de los martillos, o al sonido de la madera cuando cruje. Entonces es algo rarísimo, pero es como que ya eso hace que sea neoclásico, ¿no? Entonces es como que un meme. Pero por ejemplo, siempre hay estas como formas de representar a las personas que hacen música clásica sobre todo, que son como, no sé, se me ocurre a Amadeus, la película de Milos Forman. Como que en su cabeza tiene una sinfonía y ya está totalmente armada en su cabeza y simplemente tiene que pasarla al papel. Claro. Y el papel pasarlo a los músicos y guiar a los músicos para que saquen lo que está en su cabeza. No, eso me parece una locura, ¿no? Pero por ejemplo, tú cómo ¿a ti se te pasa algo así? O sea, tienes en tu cabeza una melodía o algo o empiezas a tocar en el piano y empiezan a salir cosas. Es algo así como, o sea, hay experiencias de músicos que tienen, claro, la estructura, el oboe, la flauta, el violín, el cello, todo en la cabeza y lo tienen bien armado, ya tienen la estructura, ya tienen la armonía, saben cómo hacer el contrapunto, ya todo en la cabeza. Pero, o sea, en mi caso, en realidad es... O sea, por ejemplo, yo compongo en dos situaciones específicas. Para mí solo, que es para mi propia música, que en este caso es una música que me demora mucho en lograr y que parte de improvisar mucho. Me siento en el piano 1, 2, 3 horas y me puedo distraer horas de horas pensando en miles de cosas y de pronto encontré algo por ahí y digo, oye, esto está interesante, entonces sigo explorándolo y lo memorizo, por ejemplo, todos los patrones que he hecho y el día siguiente regreso y sigo y le voy dando una nueva forma y nueva forma y nueva forma y nueva forma y así el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Pero parte muchas veces, a veces de la nada, o sea, es como pum, toqué algo de casualidad y dije, oye, eso está muy interesante, o estoy emocionalmente muy mal. Laura Sat en el Independiente Podcast. Sí, y a veces salen esas cosas, pero por ejemplo, Ya saben, si un día escuchan una obra de Joseph que les encanta, es que vale, oye, ¿estás bien? sí, todo bien en No, pero casa. realmente eso pasa. Yo también he compuesto muchas de las canciones que compongo. Hay etapas en las que compones más, ¿no? Yo me he dado cuenta que las etapas en las que compongo más son cuando estoy mal. Cuando estoy mal. Claro, Necesitas desahogar, que es una catarsis. Eso Sí, es, sí. Y eso es un patrón que se repite mucho. Sí. Tom York, por ejemplo, ahora que se murió su esposa, están haciendo nuevas cosas. Un montón de artistas, amigos que conozco que hacen buena música. No puedo decir su nombre porque sería cana porque están en Spotify y YouTube. Pero, Tirando el o sea, beef. pero sí hay gente, o sea, que ya falleció, ¿no? Chopin, por ejemplo, vivió una vida bastante dura por la enfermedad que tenía. Él tenía tuberculosis y él vivió hasta los 39 años y tenía muchos problemas con las fiebres porque no había cura para esa época para la tuberculosis, que no se inventó sino hasta el siglo XX, a inicios del siglo XX. Entonces él tenía las fiebres altísimas, les recomendaron en esas épocas vivir en lugares alejados como España, en campos. Y ahí vivía Chopin y componía muchas de sus cosas con 42 de fiebre, con alucinaciones, por ejemplo, o ya problemas de salud mental. Tchaikovsky era bipolar, por ejemplo, ya según los escritos y lo que han dicho los psicólogos y psiquiatras.
todos estos delirios pues que lanzan, botan eso, y hay compositores peruanos Sí. que también. Hay otro compositor, por ejemplo, en la época en Rusia, cuando se fue el zar, ¿no? Y la revolución rusa, hay un compositor que justo escuchaba, ¿no? Como los aviones pasaban y tiraban bombas, y mientras eso él componía debajo de la mesa, oculto debajo de la mesa para que no le cayeran los escombros, y componía bombas cayendo, ¿no? Y todo lo interpretaba a través de la música, ¿no? Y otra cosa, independiente, joven independiente, no es un requisito tampoco, o sea, estar en un estado emocional malo no es un requisito para hacer arte, y eso es muy importante que la gente lo entienda, porque hay gente que también se lo toma muy al pie de la letra, ¿no? Sí. Y cree que para ser un artista exitoso hay que ser un deprimido. Claro. Igual o sea, con lo que ustedes están diciendo me llama mucho la atención el hecho de que a veces plasmas esto que estábamos diciendo de todo lo que ves, todo lo que puedes investigar, pero también eso pasa sin que te des cuenta, ¿no? Que plasmas tus estados emocionales, plasmas lo que está pasando, y a veces, claro, es más notorio de repente cuando uno está triste, pero como tú dices, en cualquier momento se puede, creo que, analizar esto, y a mí me llama la atención, tú dices, por ejemplo, que eres descriptivo. Pero ¿por qué? Yo voy a decir, ¿no? O sea, no, porque te nació, o porque lo que consumes en general es más, musicalmente obviamente, o artísticamente, es más descriptivo, ¿no? Claro, claro. O sea, de repente tienes más Influencia. Sí. descriptiva que otra cosa. Claro, ¿no? y ahí también, por ejemplo, yo escucho mucha música argentina, ¿no? Y, no sé, pues, has escuchado Eitileda, por ejemplo, no sé, que describe una playa, ¿no? Bubulina, no sé, o describen historias, y eso de hecho definitivamente ha tenido una influencia, y esa es la mímesis también, ¿no? Esto de tomar elementos exteriores y tú hacerlos propios, y a través de ese pensamiento concienzudo de todos los elementos que estás tomando, crear tu propio arte, ¿no? Sí. Ahora, la palabra mímesis ya es una palabra peligrosa, creo, a estas alturas de la historia del arte. Ya no siento que el arte sea tan mimético como lo era antes, pero entiendo que efectivamente tú aprendes Con H. claro, de apresar, ¿no? Ciertas cosas, y tú las devuelves, ¿no? Las vomitas en tu arte, en el sentido de que no sé si ya tanto es una mímesis de que tú de verdad quieres reflejar esto, o es más un producto de ti que comenta tu sociedad en una obra, ¿no? Sociedad no solo políticamente, sino también lo que estás pasando, tus sentimientos contigo mismo, con tu familia, con tu sociedad, tal, con lo que aprendes, ¿no? Y mi pregunta sería si... no sé si... No sé, dale. Claro, mi pregunta sería si creen que al estructurar esto es más fácil hacer arte, o siempre tiene que tener este lado de... Mira, yo te quiero responder algo, ¿no? En mi caso, yo no puedo estar... O sea, de hecho ha habido horas de práctica, o sea, en base a las cuales he aprendido las cosas que sé, ¿no? O sea, en cuanto a la técnica o en cuanto al manejo del momento, ¿no? De crear en el momento a momento. Porque al final el cine es crear en momento a momento, Yeah. como la actuación, por ejemplo. Y en mi caso es por encargo, ¿no? Ajá. Digamos que yo no puedo imponer mi visión o las cosas que siento, o no puedo tomarme horas de... O sea, hay algunos que se pueden, pero tienen mucho dinero, ¿no? O sea, no puedo tomarme horas de intentos o esperar a estar inspirado para lograr la fotografía de... No puedo, tengo que hacerles momento, ha habido cronogramas, ¿no? Entonces, en ese caso, tengo que confesar que yo soy, a propósito, un poco irresponsable. Porque, o sea, ¿qué es lo que hago? O sea, como yo decía, o sea, yo tengo un proceso distinto, ¿no? Claro. Yo me inspiro, yo sí siento que me inspiro, pero me inspiro antes, porque hago una investigación, ¿no? Entonces, en base a mi investigación, en base a las fotos que voy a ver, a los cuadros que voy a ver, para crear un ambiente, una luz, lo que sea, en base a todo eso, ya he planteado algo, ¿no? Pero siempre me gusta, en ese planteamiento, dejar un hueco. Ya. Como que un poquito de hueco de irresponsabilidad,
como el planning no llevarlo al 100%, sino llevarlo al 80%, cosa que en ese momento tengo espacio para improvisar. Igual, en el cine, las cosas nunca salen exactamente como se planea, claro. ¿No? Siempre hay improvisos y siempre tienes que solucionar en ese momento. Pero sí me gusta tener espacio para respirar un poco. O sea, no me gusta como que ya, mira, ahí va la luz, ahí va la otra luz, pum pum se prende, ya bueno, me gusta, sí, ya grabemos. No, me gusta hacer un cambio. O sea, de repente plantea eso, pero de repente en ese momento, por las escenas que estaba grabando después, se me ocurre que no, esa cosa que planteé está mal y vamos a moverlo a otro lado, ¿no? Entonces por eso también me gusta ser un poquito hermético con esas cosas de la iluminación. O sea, como que le explico al director, le vendo un poco de humo, está feliz, y de ahí en base a eso ya puedo ser un poco flexible, ¿no? Pero es un poco nomás, porque si no ya es muy irresponsable. Claro, porque tú tampoco, últimamente tú no controlas cómo va a estar la luz en el día de grabación, si es que está nublado o no. Más o menos haces un plan, ¿no? Pero claro, si vas a grabar con luz natural, claro, depende. Depende de tener un cielo claro, no sé, ¿me entiendes? Claro. Igual y me suena muy a... O sea, me gusta bastante por dónde se está llevando porque me suena un poco a... Vamos a decirle un deportista, ¿ya? Un deportista que tiene que hacer, tiene que entrenar, eso sí. Entonces el entrenamiento ya puede ser como que una experimentación constante, personal, de repente como lo dice Joseph, de algo propio, ¿no? Pero también de investigar, de leer, de estar al tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, para... Los últimos trabajos que me puedo pensar en cuanto al proceso creativo son reversiones de clásicos en teatro. Entonces, hay un previo, como dice Pato, de leer todo lo que hay que saber de esta obra, leer sobre el personaje, leer sobre la historia. Entonces, hay como previo encalentamiento, previo entreno. Pero hay que hacer otras cosas, como nutrirse bien, por ejemplo, comer bien, alimentarse bien, que puede ser... ir al cine, ir a museos, ir a obras de teatro, ver una serie en Netflix. La noche barranca. Claro. O sea, estar en la combi y chequear un poco las personas que están a tu alrededor, ¿no? O sea, ser un poco más, de repente ahí, estar un poco para absorbente, ¿no? Sí, como una esponja, claro. Y después de eso que ya, o sea, ya tienes todo el entrenamiento, tienes los otros nutrientes que van, pero en la cancha es... el momento en la cancha, ¿no? O sea, sí. El momento de creación, tienes todo tu previo, o sea, ya estás entrenado y ese rato es cuando te enfrentas con todos los materiales que tienes, ¿no? De repente puede tener, o sea, ningún artista es igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a un actor, por ejemplo, o sea, hay actores que tienen su cuerpo chapadazo y están súper en forma, entonces sus herramientas con las que se van a enfrentar es su propio cuerpo, y ahora otros actores que sus herramientas son más cognitivas, ¿no? Entonces cada quien tiene sus propias maneras de enfrentarse al proceso, porque ahorita, bueno, tenemos dos músicos acá, y también Joseph y Pato analizarán más audiovisuales, y dale una obra a cada quien y va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces esa misma obra que le demos a 10 personas, vas a tener 10 personas diferentes, vas a tener... 10 canciones diferentes que se tratan del mismo tema, no sé si con los mismos acordes, pero cada quien tiene estas herramientas para enfrentarse y es bueno, rico a veces analizar, claro, cuáles son estas herramientas que estoy cultivando, ¿no? No sé, sí, exacto. O sea, por ejemplo, ya bueno, no tengo para mí, sino es para algo audiovisual. Para el maldito sistema. Claro. Para pagar los frijoles, ¿no? Claro. Para pagar la olla. Claro, pero que en verdad es lo que más me gusta hacer, por ejemplo. O sea, cuando tengo que poner para un corto o para una cosa, una publicidad, como que o un teaser, es mi momento de felicidad, ¿no? Porque es, o sea, por ejemplo, para mí es como que yo no sé qué es lo que el producto necesita. Entonces, necesito hablar con el director y el director me dice... ¿Sabes qué? Yo hice esto y todo el tiempo en mi cabeza estaba escuchando Blade Runner 2049 de Hans Zimmer, ¿no? Y es como que... algo totalmente lograble, fácil. Claro, algo fácil. O sea, claro, y es como que me pongo a ver y digo, wow, estoy en el Perú, ¿cómo hago todo eso? Porque Hans Zimmer utiliza mucho sintetizador, mucha percusión, muchas cuerdas y deforma todo y le da una estructura a través de la mezcla increíble. Entonces... para mí viene a ser el proceso más retador porque yo tengo un deadline que pueden ser 4 días y tengo que poner 6-5 minutos de música.
con diferentes temas para cada momento. Y es como que mi cabeza todo el tiempo está pensando en eso. Y ahí sí me puede pasar lo que ustedes me dijeron de que tengo la música en la cabeza. Porque ya es como que vivo, duermo con la música. Y tengo, por ejemplo, el tema, y se me ocurre el tema de piano en la cabeza. Entonces voy al piano y toco las 4 notas que en mi mente sonaron, y ese es el tema, la melodía inicial para el inicio del corto. Pero ese tipo de trabajos que son 24/7, cambios y cambios y cambios y cambios y cambios, para mí personalmente son sumamente interesantes porque te acercan mucho a la psicología del director. Ajá. Sí, Y, sí, tienes que estar en la cabeza. sí, y a veces y a veces un poco chocas contigo mismo porque el director puede tener ideas o nociones que se contraponen a tus ideales o lo que tú consideras arte, ¿no? Por más que no te consideres un Mario Vargas Llosa, ¿no? De lo que es alta cultura. Ujú. Sí, puedes tener ahí ciertos resquemores de lo que tú consideras está bien o mal hacer, pero te tienes que adaptar y para romper eso en tan poco tiempo es sumamente difícil. Y ahí viene un reto que es, tengo que hacer esta música para el corto. Tengo que hacer una escena así que suene muy efectista, pero finalmente es lo que necesita el producto, ¿no? O sea, cuánto cedo, cómo cedo. Sí. Y es interesante, pero al mismo tiempo, por ejemplo, componer para cine o también hago diseño de sonido, así en poco tiempo, es enfrentarse a ti mismo, y luego te va a dar unas herramientas increíbles para un proyecto después. Te da unas herramientas de no sabía que yo era capaz de hacer esto. Siempre me pasa eso. No sabía que era capaz de poder hacer esto. No sabía que era capaz de hacer esto. Y no sabía que podía jugar con un género así. Bueno. O mezclar con una cosa así. Igual y escucho lo que dicen y me parece bien interesante esto de cuando esta inspiración, este proceso creativo no va tanto para ti, ¿no? Sino para un producto, para otra persona en espectacular. Y es entre peligroso, o sea, no peligroso, pero más que curioso, ¿no? O sea, Claro, de hecho ahí me gustaría hablar un poquito de filosofía, porque en la estética, por ejemplo, se estudia mucho la apreciación la apreciación estética de una obra de arte, ¿no? Y en la apreciación estética hay teorías, ¿no? Entonces está la teoría de los estratos, que es lo que voy a traer hoy día. Y básicamente son filtros para poder apreciar bien una obra de arte. ¿Pero por qué es importante? A mí me parecen importante entender esta teoría porque se relaciona mucho con el proceso creativo, ¿no? Entonces, estos 3 filtros son estratos, categorías y valores, ¿no? El primero, estratos, es lo que hay, ¿no? Lo que existe en el mundo, ya predispuesto, o sea, la existencia, el mundo, un cerro, una piedra, ¿no? Eso es pero dentro de esto hay como una clasificación también. Hay lo inorgánico, lo orgánico, lo psíquico y lo cultural objetivado, digamos, ¿no? Que es también una evolución del conocimiento, por así decirlo. Pero ese es otro tema. Las categorías, que son el segundo filtro, son lo que podemos conocer con esta obra. Esto es para valorar, ¿no? Para terminar valorando una obra de arte. Lo que podemos conocer es lo que vemos, una obra que es rugoso, no sé, rojo, ¿entiendes? Claro que no son características tampoco. Y al final, pasando por esos 2 filtros, tenés los valores, lo que podemos hacer, ¿no? Dentro de los valores entra, por ejemplo, o sea, ¿cómo clasificamos últimamente una obra de arte? Lo clasificamos como bello, lo clasificamos como feo, ¿no? Entonces, si te pones a pensar también, cuando produces, cuando tienes un proceso creativo, tienes todos estos filtros también. Porque si tú no entiendes qué es lo que quiere observar una persona, si tú no entiendes cuál va a ser la apreciación artística de una persona, no entiendes cómo crear algo para que esa persona aprecie, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las categorías tenemos la poética, que es describir, por ejemplo, los ismos, ¿no? El surrealismo, por ejemplo,
Eso es una poética, ¿no? Y bueno, si juntamos todo esto, podemos encontrar que todo esto junto hace a la poiesis, que es la creación artística. Teniendo en cuenta todo esto, podemos ver, por ejemplo, en los estratos, a qué categoría queremos que nuestro arte pertenezca. Si queremos que pertenezca a lo inorgánico, por ejemplo, podemos hacer cosas más como las que hace Joseph, ¿no? Sí, yo ahí creo que tengo que parar porque o sea, eso es un buen punto de partida, eso sí, claro. Pero, o sea, ya queda un poco atrasado en cuanto a nuevos medios de crear arte en la actualidad. Y si bien claro, es muy importante lo que está diciendo Rol, ya no se está viendo tanto de esa manera porque queda un poco atrasado. Lo que sí es que si están empezando, es una parte principal para el inicio de un análisis artístico, les recomendaría que todo esto lo hagan, no son bloques separados de cómo aprender o cómo estructurar, sino ramifíquenlo. O sea, ninguno no es primero esto y después claro, el otro, sino todo tiene que ir ramificado para recién la concepción del arte, que es ahora en el siglo XXI recién hay nuevas teorías a esto que ramifican mucho más los pensamientos, y esto también va el hecho de cómo ramifico todo esto que has mencionado con mi arte, cómo lo analizo y qué es todo lo que compone al ser, ¿no? Al ser artístico. Yo en este sentido pienso y digo, todos hemos tenido todo esto del entreno, del cómo llego acá. Es notorio por qué uno llega a ese proceso, digo. O sea, por qué tú llegas a analizar, a hacer canciones más descriptivas con un cierto tipo de música, como Joseph lo enfrenta, porque, o sea, somos un ente que estamos ramificados por varias cosas. Entonces, lo que ves, lo que comes, cómo caminas, dónde vives, se va a mostrar un poco en tu obra también, ¿no? Cada experiencia parte de tu propio ser, y también tus propias experiencias ya van moldeando tu proceso creativo, como lo que dice Pato. O sea, estoy seguro que eso nació, no dijiste, oye, voy a hacer esto, ¿no? Sino en el proceso viste que de repente eso iba a ser más factible para ti, como tú en tu proceso vas avanzando en cuestión de crear la obra, ¿no? Sí. Yo tengo que comenzar que yo nunca, cuando he tratado de hacer algo, un objeto estético, por no decirlo, o sea, un objeto que su único objetivo es no tener un fin, sino ser algo, no sé, que represente algo, que muestre algo. Mi acercamiento siempre ha sido el street photography. Y es un momento, es un flash, ¿no? Y, o sea, bueno, y Cartier-Bresson es un fotógrafo que inventó este concepto del momento, de retratar ese momento. Mira el significado, el proceso, o a quién le puede gustar. Para mí ha tenido cero consideración en ese momento. Es que en ese momento yo solo he querido ese lugar, solo he querido ese momento, y después cuando llego meto mi memoria SD a la computadora y veo esa foto y digo, okay, o sea, ¿en qué momento tomé esa foto? Y eso se queda para mí es una experiencia estética, y es una cosa de que en el momento, digamos que compuse o hice todos esos procesos, en un abrir y cerrar de la cortinilla de la cámara. Por ejemplo, a mí eso me genera como que un tema más personal, ¿no? O sea, como decía yo, por ejemplo, bueno, siempre hay un momento que haces cosas para ti, ¿no? Y antes no era así. O sea, antes los artistas no tenían tanto tiempo y dinero y comodidades del siglo XXI para tener eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Goya sí lo hacía, ¿no? Goya tenía sus cuadros para él mismo, tenía su pintura negra y eso era para él, no lo vendía, ¿no? O sea, de hecho, toda la gente previa del 18, del siglo XVIII, o sea, todos los trabajos son para la gente rica. O sea, todo lo que ha hecho Da Vinci, todo lo que ha hecho Shakespeare, toda esa cosa es a pedido, ¿no? A pago, totalmente. Obviamente que metían sus cosas ahí, ¿no? Metían su alma ahí, pero era para eso, ¿no? O sea, ahora yo me puedo dar el lujo de hacer esas cosas, ¿no? Y también el arte ha cambiado también por eso, ¿no? Por eso ha cambiado, sí. Ha cambiado mucho. Sí. Y va cambiando, sigue cambiando, ¿no?
también la evolución del arte, ¿no? Y las corrientes y todo eso. O sea, también el hecho... Hay un patrón. Claro, el hecho de poder llevarte tus materiales de trabajo en la combi, llámese el celular, en muchos artes, ¿no? O sea, no sé, también tienes tu cámara, tienes 1000 aplicaciones para hacer música, para grabarte, tienes tu Word para estar escribiendo tu guión, tu obra. O sea, llevarte... Tu drive, claro, drive, y ahí escribes tu poesía. Llevarte tu material a donde quieras es un gran proceso, ¿no? O sea, ha cambiado bastante la manera de componer y de crear. Sí, sobre todo ya ahora el streaming, ¿no? O sea, si ya de por sí con la televisión y la radio ya se estaba masificando la democratización de la cultura, ahora pues que tenemos YouTube, Netflix, todas las plataformas de streaming que cada vez llega a más provincias, regiones. Y igual hasta la misma confrontación, o sea, de repente tú para confrontarlo con un público tienes que hacer varias cosas y tienes que ir o sea, antes tenías que ir donde el tal, a que lo escuche para que después hacer un concierto. Ahora agarras, te grabas y ya hay por lo menos 10 personas que lo han visto al toque, entonces ya hay un primer confrontamiento con el público también. Y de hecho es muy curioso, ¿no? Ya, ¿cuál va a ser ya vas proyectándote, ¿no? ¿Cuál va a ser el enfrentamiento final que tengas con el público? Hay gente que creo que en esta época ya no va a necesitar tocar enfrente de un público para ser conocida, ¿no? Como tú dices. Y eso es interesante porque eso, como pasó con el micrófono, que de repente ya podías cantar susurrando, eso va a cambiar también, ¿no? Los procesos creativos de la gente. O sea, ya no van a crear canciones para tocarlas en vivo, sino para tocarlas y grabarlas en su cuarto y que la gente las escuche, ¿no? Sí, es interesante. Sí, también tiene cosas para mal, ¿no? Porque de repente hay mucho hermetismo y de repente hay mucho yoísmo y de repente hay mucho como que mucha hidrolatría de esta gente hacia una persona y una persona que tiene una vida perfecta, una persona bonita, o sea, también esas cosas empiezan a fluctuar entre las redes sociales, entre nuevas generaciones. Y eso también empieza pero también efectos, se crean nichos, ¿no? ¿no? Se cree yo. O sea, también que se crean nichos. O sea, o por ejemplo, en el cine, o sea, nos guste o no nos guste, las salas de cine ya no van a ser para películas de un corte no comercial. O ni que hablar de películas no narrativas. Claro. Películas no narrativas van a desaparecer de las salas. O sea, van a quedar espacios, ¿no? Espacios pequeños, culturales, etcétera, ¿no? Streaming, yo creo que es lo Pero todo va a ser streaming. Sí. O sea, a mí personalmente, o sea, chévere con eso, ¿no? Pero sí me da pena no poder ver grandes películas. Claro. O películas que van a definir a mi generación. en las salas de cine comerciales. En una sala de cine grande. Claro. ¿no? Sobre todo porque creo que la gente, o sea, no diferencia mucho más que como que dicen, es un espacio grande, ¿no? Uh-huh. O sea, en primer lugar, las buenas salas de cine, y digo buenas porque son las que tienen toda la implementación técnica adecuada y conforme a lo que la tecnología cambia, lo actualizan. Que sí, algunas salas del país lo tienen. No como la sala 7, no como la sala 7 del Cineplane del Óvalo Gutiérrez, con ese ecran manchado, todo manchado durante años. Y ahí metían todas las películas independientes. Claro, ese es un problema, por ejemplo. O sea, las películas se hacen, por ejemplo, en 5.1 y ahí sale las 9.1. O sea, significa de que ya no lo vas a escuchar por 2 salidas, si no lo vas a escuchar por 5 salidas, más un subwoofer, que es esa cosa gigante que se coloca debajo del ecrán. Y además que tienes un ecrán, y ahí viene la parte, tú lo puedes decir mejor, Boto, que es el proyector, porque ¿qué es la diferencia entre verlo en tu televisor 4K de 72 pulgadas? Principalmente de dónde viene la luz, pues. Exacto. Porque la luz que viene del proyector sale del proyector e impacta en donde vas a ver. Ajá. Pero en cambio en una televisión, al ser píxeles, los píxeles son los que se encienden y esa es la luz que ves. Eso también influye. Y sobre todo te quema más el ojo en las pantallas. Por eso, ¿no? Pero bueno, o sea, como tú dices, o sea, en vez de tener ese subwoofer gigante en una sala bella, de una sala como, no sé, la X del Jockey, o las de la Ramblers Prime, no sé.
En vez de eso, lo vas a escuchar en tus... En tu cele, en el Metropolitano a las Claro, 6 de la mañana. en tus claro. audífonos Bluetooth. No, los de 2 lucas que te venden. No, no son malos, no, los audífonos Bluetooth. Oye, yo justo Los compré esos de Xiaomi, 2 Xiaomi lucas Red ayer. Dots. Claro, los Hay que que te darle ríes. acción, los No de lo regresión. recomiendo, no ¿No? lo A mí recomiendo, me son salvaba. horribles. Se te Bueno, cae la oreja. Para ir cerrando, no sé si alguien quisiera, o sea, decir rápidamente, de repente algún tip que tengan, y un tip bueno, pero también para evitar, o cosas malas que de repente en su Ya, proceso me han dicho, roben. sabes que esto me tiene terrible, o sea, como que Ah, procrastinar, o sí, qué sé yo, sí. meterte su vaciloncito antes. O sea, yo sí creo que un tip que podría dar es, o sea, tener internet. O sea, Come lo sano. subestimamos mucho el poder del internet porque hay libros, o sea, claro, no solo está tu Tinder, mañas, no solo está tu Instagram. Ey, Hay ey. libros, Sabe. YouTube, películas, o sea, ver muchas cosas te ayuda a quieras o no en el proceso creativo. Yo tengo una anécdota interesante que estaba, bueno, no sé si voy a decir el nombre, pero es un diseñador, ilustrador gráfico. Fake Inca. ¿Quién? No, Ah, quería Fake Inca, bueno, no es una anécdota mala, pero estaba como que somos amigos, entonces nos vimos y me dijo, oye, chequeate este trabajo que tengo. Un trabajo bien interesante para, no voy a decir qué marca, pero era basado en el pip 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 del hospital, cuando que te marca el corazón. El Ajá. electrocardiograma. El electrocardiograma. Muy interesante, estaba súper chévere la imagen, dije, qué paja. Y estaba yo un poco cansado, dije, oye, me voy a sentar un momento. Y en uno de sus colchones, sus pillows, sus almohadillas, estaba un cardiograma. O sea, no era igualito, pero, o sea, yo dije, claro, esto te ha venido, no de inspiración divina, ¿no? O sea, de hecho, te has sentado 2 años de tu vida en este mismo sofá y esa imagen ya está pegada en tu cabeza. Inconsciente. Y ese inconsciente lo has puesto acá y dije, oye, o sea, lo has sacado de acá, ¿no? Y Muchos él, claro, psicoanalistas dirían oye, eso. digo, y me dice, no, o sea, no me había dado cuenta. Y yo digo, está acá 2 años de tu vida, mañas. Entonces, claro, ver mucho, no es que tú vayas a decir en tu proceso, ay, yo he visto tal película de tal director ruso, entonces por eso voy a hacer eso. No, sino es algo más esporádico, ¿no? O sea, de la nada vas a resolver un problema y después te pones a pensar y dices, claro, o sea, esto nace porque yo vi justo a esta señora y eso me recordó a la película de Boyo y esto me recordó a la canción tal. O sea, nace inconscientemente, ¿no? Sí. Y de hecho, si en el futuro lo puedes concientizar, genial, ¿no? Ya tienes Sí. más herramientas. Sí. Yo solo podría decir, primero que hay que consumir mucho arte, de todos tipos. O sea, primero que nada, lean, gente. O sea, leer un libro, aunque sea un libro al mes, es básico. O sea, para mí leer menos de un libro al mes es como que no va a estar fin, o sea, no sé. Pero ya, bueno, vayan a las galerías, escuchen música, vayan a ver películas. Pero más importante incluso que eso es lo que viene después, que es Escuché el Independiente. Reflexionar, claro. Reflexionen acerca de lo que están viendo y hablen con gente de lo que están viendo, porque de esa manera las imágenes que has adquirido, los sonidos, la literatura, todo va otra vez a entrar en tu cerebro y se va a quedar en tu memoria a largo plazo. Y eso puede ser muy divertido. Literalmente, o sea, Si no entra en tu memoria a largo plazo. Porque yo iba a miles de... O sea, una época donde yo trabajaba en algo relacionado a galerías y esto, y yo iba todos los fines de semana, iba a la galería. Y en verdad yo me acuerdo de 1/3 de esas que he ido, ¿no? Ujú. Y ha sido por realmente no tener ese proceso reflexivo que hace que lo mejorcito que puedas sacar de procesos de gente que está años haciendo procesos como estos, que puedas en verdad adquirirlos tú, reflexionarlos, ¿no? O sea, como que como hacen las vacas, ¿no? Y a partir de ¿no? eso crear, ¿no? Y a partir de eso esa es tu materia prima, ese es Exacto. tu sentimiento. Acabas de describir todo lo que dije así un poquito complicado. Todo esto es la teoría ¿Un de poquito? los sí, un poquito. Todo esto es la teoría de los estratos y de las categorías y valores estéticos de Nikolai Hartmann. Si quieren chequearlo, pueden buscarlo por ahí. Pero básicamente dice lo mismo que tú, ¿no? Si tú no tienes estos conocimientos previos de lo que es inorgánico, orgánico, psíquico, cultural, por ejemplo, no vas a saber a dónde dirigir tu arte. No vas a saber, por ejemplo, en el aspecto de categorías, a qué categoría, a qué
ismo quieres que pertenezca a tu arte, ¿no? Si tú no sabes, tú no tienes Oye, es que eso, conocimiento o sea, a mí previo. eso me parece peligroso porque, o sea, No. ¿cómo? O sea, yo no puedo decir qué ismo voy a hacer porque eso no es estar en un ismo. O sea, estar en un ismo es responder a ciertos factores culturales No, de pero tu época, ¿no? O sea, tú entendiendo- nunca vas a decir, yo quiero hacer cubismo porque ya no existe el cubismo no, actualmente, no. claro. Pero naturalmente estas evoluciones se hacen... son cuatro etapas de la evolución del arte, digamos, arcaico, el otro que es clásico. Claro, pero pues es Mimético muy y al final- historiográfico, ¿no? Sí, pero no es que sea historiográfico y tampoco quiero que no es una teoría fija, ¿me entiendes? Esto no es que sea antiguo, esto aplica desde Aristóteles, Kant y hasta ahorita, ¿me entiendes? No, o sea, desde Aristóteles pasó mucho hasta Kant y No, de Kant claro, ha pasado pero mucho hasta Lo que te ahora. lo que te estoy Sí. diciendo es una teoría que se ha ido construyendo con los Y años. ahora podríamos ¿me decir que entiendes? estamos en el posmodernismo, pero porque responden Ya, a ciertos factores, pero- ¿no? Eso, porque- Pero justamente por- ahí por- encuentras ese patrón. Este patrón que vas construyendo. O sea, el arte arcaico tiene que ir construyendo. Es que esta es un poco más de teoría, pero tiene que ir construyendo. Es que teoría antigua, eso es lo que va. Sí, O sea, dila, pero o sea, después reflexionemos a lo que se hace ahora, ¿no? O sea, eso es lo ¿Y qué es lo que importante. se hace ahora? O sea, esto me parece que se entrelaza, entonces ya no hay esas distintas categorías de Pero lo yo- inorgánico, orgánico, Pero ya no es que yo existen. nunca he dicho o sea- que estas categorías no se entrelacen. Claro que se entrelazan, Sí, todo esto se no, entrelaza. O sea, por ejemplo, yo no quiero entrar en literatura dura, la verdad. Sí, pues yo Pero tampoco. mira, si entramos como que un poco en lo que pasó en los 90, que es el posmodernismo. Ujú. ¿Qué hace el posmodernismo? Agarra todo y lo manda a la mierda. Entonces, en ese sentido, ya como que sí, dejan de estar en boga todas las teorías acerca de eso, ¿no? O sea, Bueno. ya como Baudrillard, esta Ujú. gente como que se Derrida, toda esa gente. claro. eso no impide Lyotard. que- Es la muerte de los grandes relatos. Sí, pero dicen los eso no impide que esta posmodernistas. estructura pueda describir el proceso creativo también, ¿me Sí, entiendes? no, claro, no, Y obviamente, o sea, y como te digo, si te pones a analizar las diferentes corrientes, vas a encontrar un patrón de añadidos, añadidos pictóricos, por ejemplo, hasta llegar a un cierto equilibrio, y después este equilibrio va, qué sé yo, va destruyéndose, por así decirlo, y llegamos a la época del barroco, ¿no? Que son estas cuatro partes de la evolución de la que les hablo, ¿no? O sea, O sea, ¿tú entender dices que que- ahorita estamos en el barroco? no. Claro. Puede ser, quién sabe. O sea, No, obvio, no son, o sea, no, Es que- no es que está puede pasando ser, eso. sí, Sí, o sea, el no, barroco no. se nace por otras razones que no es que alguien dijo... no, pero no estoy hablando de la concepción que tenemos de Claro, lo que de- no de quiero épocas. es... No, o sea, aclarando, no estoy hablando de la concepción de épocas que tenemos, estoy hablando de formas de clasificar un patrón de evolución artística. Pero Por así ya decirlo. las clasificaciones ya no están. No, pero es importante, porque si tú ves- Claro, no las tomas en cuenta, pero si tú te das cuenta que hay un patrón, O sea, puedes ver... es importante- muy criticadas. O sea, ya, es son importante muy en el sentido de aprenderlo, como acabamos de decir, Pero es que- aprender todo Sí, es muy claro, cierto, o sí, sea, sí, pero claro. esto, o sea, no tengan en cuenta que esto es teoría histórica Sí. como historia, ¿no? O sea, como historia, claro. Pues digo, sí, es sí, algo sí. ya muy historiográfico. Pero es que no solamente, yo no lo tomo solamente como historia, la verdad, yo lo tomo como... son patrones que se dan en la historia, y si tú no aprendes de esos patrones, tú no puedes predecir el futuro del arte, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, Entendiendo no hay esos una patrones, tú esfera puedes, de Ya, o sea, puedes entender ahora, una o sea, evolución natural. O sea, del ahora, arte. pero es lo que decimos que es historiográfico, o sea, yo lo que no quiero es que se crea que, o sea, haciendo este proceso vas a hacer barroco. O sea, no, claro, o sea, ese era el... ya, mi- claro, mi eso es mensaje. a lo que quiero llegar, ¿no? Que puedes entender cómo se mueve, por así decirlo, el arte, ¿no? Sí. Y ahí te da una idea mucho más amplia y mucho más rica y sólida para construir tu arte, ¿no? Pero es que eso, o sea, ¿cómo tú entiendes cómo se hizo las obras barrocas? Te sirve para entender cómo se hizo las obras barrocas. De ahí, todo ese proceso que has tenido con las obras barrocas, tienes que llevarlo a la actualidad. Y no es el mismo proceso, pero claro, va a ser un inicio. Y tienes que analizar tu propio entorno actual para sacar obras actuales, ¿no? O al revés. Claro. O al Lo revés. aprendes para deconstruirlo. Claro. Para criticarlo. Hay una, Ajá. por ejemplo, John Cott tiene un libro que es Shakespeare nuestro contemporáneo, y él menciona como que Shakespeare escribía obras para su generación, no escribía obras para ti, Joseph.
No, Shakespeare no escribía para ti. Entonces, él escribió obras para su generación y nosotros tenemos que hacer obras para nuestra generación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con todo lo que tú estás diciendo, pero también con una reinterpretación de las cosas contemporáneas. Por eso digo, el tuyo es un punto más historicista, pero ese historicismo es una parte más. Es una parte más de lo que se dice, o sea, estudia historia, lee libros, ve tu anime, estudia cómo fue el barroco, sale a pasear a tu perro, o sea, son varias cosas que te pueden ayudar a generar arte ahora. ¿No? Yo sé qué te dicen los músicos clásicos, ¿qué te dicen? ¿Algo así? O sea, generalizar es un poco complejo, ¿no? Por ejemplo, o sea, estaba leyendo a Vargas Llosa, estaba leyendo esa... Ya se está full con varias ideas. Sí, es que justo lo estoy leyendo esta semana, La civilización del espectáculo. Bueno, O buen sea, libro. Sí, y... O sea, Vargas Llosa, o sea, dice que hay cosas que generaron que el arte sea el arte como es ahora, ¿no? O sea, y los factores son la democracia de la cultura, Uh-huh. que deja de ser de la clase alta, Sí. de la élite, y pasa a ser para la cultura de las masas. Ah. Y todo esto se va por periodos de inflación, crisis, la crisis del crack, la Segunda Guerra, se da por nuevos periodos de vanguardia. Por ejemplo, la música que se hacía, la música de Schoenberg, la música de Stravinsky, o sea, de Schoenberg sobre todo es súper... Escúchenla en Spotify, a ver si pueden aguantar 20 minutos. Los reto. Claro, El Summer Challenge. se le llama o sea, no es música armónica. Disonante. Es música meramente disonante. Y ¿cuál es el propósito? Pues no entiendes, ¿no? O sea, todo suena raro, disonante, tremendamente. Y era porque querían romper los esquemas, ser los rebeldes y un poco representar el caos del mundo y demás. No sé, pero sí, o sea, por ejemplo, varias veces se habla de eso. Uh-huh. No tanto de la música, no se mete tanto en la música, se mete más con las artes plásticas. Se mete con Woody Allen, yo me acuerdo. Y se mete con Woody Allen que Lo lo destruye. O sea, yo, o sea, ese Yo libro, Uh-huh. o sea, banco a Vargas Llosa, pero esa parte donde se mete contra Woody Allen estoy en desacuerdo, pero bueno. o sea, sí, siento personalmente que Claro. tiene, o sea, si agarras el libro y generalizas y lo tomas como una postura propia, bueno, normal por ti, pero o sea, Muy o inocente, ya, ¿no? desacreditarlo también por cosas También. que salen ahí, también creo que es un poco poco intolerante, ¿no? Sí. Creo que hay encontrarle zonas grises de puntos donde sí realmente él hace comparaciones muy interesantes. Eso es más interesante. En cuanto a la música clásica, no sé, o sea, la evolución de la música clásica, así como lo decías, lo del electrocardiograma, por ejemplo, fíjate cómo es Mozart a los finales, Uh-huh. que es un Beethoven. O sea, es muy parecido. Yo no he podido identificar a Mozart a finales de Beethoven, de las sonatas de Beethoven, porque en verdad llega a tener esta misma estructura, es muy parecido. Y por ejemplo, Bach también sacaba mucho de música italiana de la época de Milán. O sea, eso de robar, eso de jalar, tomar prestado se hace siempre. Es como se ha hecho. siempre se ha hecho, ¿no? Sí, O sea, hasta, claro. hasta Mozart, Mozart por ejemplo amaba a Bach, a Haydn, Chopin a Bach, entonces siempre sería, o sea, personalmente no creo que habría Debussy sin Chopin. Uh-huh. Entonces, bueno, Anuel sin Daddy Yankee. exacto. Y ahí, ¿cómo llegas? No, sí, probablemente. J Balvin sin el general. Claro, sí, Claro. No, o sea, claro, o sea, ¿quiénes son los que marcan hitos? El Independiente sin... No se quemen, no se quemen. No, sin los podcasts americanos. Claro. Joe Rogan. Sin Joe Rogan, ¿no? Sí, no van a mencionar a Peterson, ¿no? No, nada, o sea, lo que yo quería decir como consejo, porque se fueran en Yara, es ser bastante amable con uno mismo cuando hace arte. Sí, Qué importante. es importante. Ser amable, porque es bien fácil intentar hacer algo por primera vez Y fracasar. y fracasar, o que no te guste, y luego alguien te dice, oye, está bonito, ¿por qué no te gusta? Y lo sigues haciendo, no te gusta y no te gusta, pero claro, y no estás valorando nada del proceso, ¿no? Entonces, Sí. trabajar en la amabilidad con uno mismo es importante
para no desanimarse, no olvidarse del proyecto a largo plazo que tienes y no estancarse, ¿no? Concuerdo. Y ¿sabes qué? Buenas También, palabras. bueno, mi consejo también sería, no tenga miedo de explorar nuevos métodos de... En mi caso, por ejemplo, composición. Ahora teníamos el chonguita, el vacilancito del capítulo. Y empecé a practicar, ¿no? Con palabras random. Empecé a improvisar con palabras random, que normalmente no hago eso. Y salieron cosas interesantes que pude grabar. Entonces, y normalmente no hago eso para mi proceso creativo, pero las cosas que salieron me parecieron geniales, ¿no? O sea, y por ejemplo, un ejercicio que Kenneth hizo, que me parece muy interesante también, es... él hizo una obra de teatro open source. Ajá. Y es como una manera de retar tu creatividad, ¿no? De salir de tu zona de confort. Sí. Y eso es importante también. Salgan de su zona de confort, independientes. Desde este momento, el Perú es libre. El Perú es libre. Bueno, y esta es la review de la semana. Esta vez está a cargo de Kenneth. Yeah, después de este intenso capítulo, pero que me dejó con una reflexión emocional en mi corazoncito. Tus errores no te definen. Bueno, yo he traído una review sobre una serie de streaming que creo que, bueno, lo voy a decir, piratenlo. Hace un tiempo, cuando salió todo este boom de Game of Thrones, Ya. mucha gente, como creo que, no sé si todos en esta mesa, pero nos descargamos pues HBO Go. Ya. Y de tu mes de prueba y hacer otro contraseña y hacer otro mes de prueba y hacer... Yo pagué. ¿Tú pagaste? Yo pagué, claro. Es que Me era re- solo una semana de prueba. Una semana de Ah, prueba. bueno. Entonces yo pagué mis 30. Es que lo que pasa es que aquí en. No, ya, mentira. No pagué nada. Pero lo mantienen. Ah. Oye, Lucina, que ahora tengo Amazon Prime, así, todas esas cosas. Luisito te mantiene. Sí, claro. Ey. No, y eso es- Luisito comunica. Terminó con la chule. Ya. ¿Quién es la chule? No sé qué era chule. No sé nada. Ya, ok, bueno, entonces, en este ver HBO Go, vi una serie que se llama Barry. Ya. Barry es una serie creada por Bill Hader, ex Saturday Night Live, que de hecho si lo ven le dicen, este flaco alto. O sea, es famosito, pero se lo tienen que chequear. Y también un escritor de comedia de películas como El Dictador, bueno, la última de Eurotrip, pelis de repente un poco graciosos, pero no le gustaría a todo el mundo, pero es un gran escritor y crearon esta serie que se llama Barry. Te lo resumo así nomás de qué se trata. ¡Ay! Te lo resumo así nomás. El Independiente Podcast. Tío, de lo más bien. Bueno, es un sicario. Ya. Barry es un sicario a sueldo que tiene que matar gente y es un capazo. Es el Keanu Reeves de la televisión. Pero ese sí es las escenas de acción son increíbles. Y es un asesino así totalmente brutal. Y en uno de esos trabajos que tenía que asesinar, entra en una clase de teatro de un community de esas cosas de Estados Unidos y le fascina el teatro. Y como que se enamora. Y trata de llevar su vida de asesino de actor primerizo. Y es una comedia, pero es graciosísima. Y lleva todo este proceso de la acción que tiene, pero también la comedia de que él es un actor torpe y de los egos que se tiene en el mundo del arte. O sea, creo que a cualquier artista se va a identificar, no solo si eres actor o no solo si haces teatro, sino el mismo ego que tienen los artistas, el mismo ego que tienen de repente artistas que recién están iniciando. Es muy graciosa, les recomiendo que la vean en inglés, si es que la pueden ver, porque los chistes y las emociones son esos. Pero ¿por qué lo traigo acá? Porque bueno, ya se ha dicho que se va a estrenar en la tercera temporada. Ya ha arrasado con un par de premios en sus dos últimas seasons. El Bill Hader, que es aparte el creador y el protagonista, y ganó a mejor actor de comedia. En las anteriores premiaciones, el Fonz, el Wicker, el que hacía de Fonz de Tiempos Felices, Días Felices. Que es el antiguazo. Ajá. Bueno, él volvió en forma de fichas y ahora está en Barry y ganó a mejor actor secundario de una comedia. Wow. Y bueno, tiene un capítulo la segunda temporada que con esto, o sea, si no les engancho con esto, bueno, ya otra cosa será. Cuando salió, es un capítulo donde no hay diálogos y hay mucha acción. Y hay
las tomas, otra cosa bien chévere es que experimenta mucho con la cámara. O sea, no es una serie normal, sino experimenta bastante, no solo con el guión, sino también con la cámara y con maneras de contar las cosas. Salió un capítulo que era casi pura acción y varios críticos, los de New York, los del Times, toda esa gente, mencionó que estaba en el top 1 de lo mejor que había pasado en el cine y la televisión esta semana. Y estaba empatada con otras dos cosas, que era Endgame y la batalla de Winterfell. Salió esa misma semana y fue comparable, o sea, fue comparado con esos dos sucesos televisivos y cinematográficos, ¿no? Porque la verdad Barry es espectacular. Entonces ya va a salir tercera, les recomiendo que se pongan al día. Es muy graciosa, pero también tiene esa tensión y las escenas de acción son increíbles. Y también para recordar un poco a Bill Hagen, les recomiendo que si tienen cable o de repente pueden entrar al Instagram o al Twitter de Saturday Night Live. Esta serie de sketches volvió con todo y creo que el presidente Trump les ha ayudado un montón para volver a generar tweets y todo, entonces vale la pena ver este tipo de comedias. Y de repente, ¿cuándo estará algo así en Perú también? Pues tú que nos estás escuchando puedes ser el siguiente que haga el nuevo Risas y Salsa renovado. Ay, odio Risas y Salsa. Bueno. Desde este momento, el Perú es libre. El Perú es libre. Tenemos la rica agenda cultural rica con nuestro agenda. invitado Joseph que nos va a ayudar a leer toda esta maravilla. Entonces, ¿qué tenemos? Para que ustedes vayan a diciendo dos cosas culturales. Ya saben, algunas cosas son gratis, otras No no tanto. tanto. Por favor, dilo como tú sabes decirlo. ¿Qué vamos a ver primero? Vamos a ver un poco de theater. Como Me le encanta diría. cómo lo dices. Bueno, está Hedda en el theater del británico de Miraflores, que ya saben que es una obra de Ibsen, dirigida por Vanessa Vizcarra, una de las obras más importantes en cuanto a la dramaturgia con un personaje femenino. Es un poco triste pensar que lo escribió un hombre. Debe haber muchas otras obras mejores que escritas por dramaturgas mujeres, obviamente. Pero creo que igual vale la pena verlo. Hedda en el Teatro Británico. También El misterio de Irma Vap con Pablo Saldarrea, Palito se le ría. Pietro Civile y en Miraflores también, ¿no? Sí, Teatro sí, Julieta, Miraflores, sí. Teatro Julieta. En el nuevo Teatro Julieta de En el nuevo Miraflores. Teatro Julieta en Miraflores. Ya lo saben. Pero Raúl, tú ya has visto a Pablo Saldarriaga. Pablito Solerred está en todas. Y está dirigiendo una obra en la que también actúa, que se llama Los Cops. Es una creación colectiva donde actúa Jelly Reategui, Roberto Terry y Francisco Aya. Es una comedia musical en el que Jelly tiene un papel muy gracioso, tiene un personaje muy bien, muy bueno. La recomiendo mucho. Es en Larcomar. A las 11 de la a las noche, 11, porque es para... porque es para adultos. ¿Y cómo entraste? Ah. Bueno, debo decirles que ya se estrenó, está ahorita en Largomar, en el Teatro de la Plaza, Hamlet, una versión adaptada, contemporánea de Hamlet, el cual tiene a todo el elenco integrado por actores con síndrome de Down. Es una propuesta interesante. Kenneth ha hecho un review acerca. Sí, muy bueno. Interesante, vayan a verla. También, hablando de Shakespeare, hoy ya tenemos varias sorpresas con Shakespeare. Ya estuvo Hamlet en la plaza, ya está Patrón Leal, que es una adaptación de Rey Lear en el Centro Cultural de la Católica sobre la reforma agraria, que no pasa de moda. Pero es una obra muy interesante que vale la pena ver. Y también aprovechen para ir al Centro Cultural de la Cato porque están de aniversario, ¿no? Los Los 25 aniversarios, años. están un montón de, en Sí. verdad tienen un montón de actividades que si las pondríamos acá nos quedaríamos hablando un Sí, ratazo. chequenlo, Así es que muy vayan. interesante, así que vayan a verlo. Y por último, en el theater. Ya estrenó El hombre intempestivo en el Centro Cultural de la Universidad de Lima con la dirección de David Carrillo, con un elenco que está en verdad buenísimo. Y está hasta el 1 de diciembre y el que ya hicieron un concurso. Sí, ya sorteamos. Sí, también debemos agradecer a Joseph por eso. Ya tuvimos unos ganadores que ya han ido este viernes a ver y el siguiente ganador viene el sábado. Así que ya saben, va a haber un montón de concursos y sorteos. Así que escriban así, digamos, ¡dame entradas! Así me entradas independiente. Bueno, y la próxima semana Ya estamos. se ya. viene por fin. Me Años. pregunto con quién iré.
Ay, qué peligroso lo que has dicho. Está en Tinder como... Qué peligroso lo que has Yo no dicho. sé, yo no sé entiendo. La próxima semana, ¿qué pasa ya? La próxima semana faltan 6, bueno, cuando estén escuchando esto faltarán mínimo 5, porque es el lunes. 5 días para el Vivo por el Rock, Muero por la Cumbia. Este sábado, fácil, no sé, hagamos un grupo de WhatsApp, gente, algo, Dios mío. Vamos en mancha independientes. No se mancha. ¿Qué estás esperando más? ¿De qué? ¿Del line-up? Ajá. Obviamente Strokes porque es Strokes. mucha mi adolescencia primeriza, ¿no? O sea, mi gran ídolo de la vida, Julián Casablancas, ¿no? O sea, para mí Patricia Strokes hace un son- cosplay todos los días de Julián Casablancas. Oh, Bueno, ¿qué más tenemos, Joseph? Y bueno, y tenemos en la cartelera de Cine Nacional Casos Complejos, que ganó mejor película en el Festival de Cine de la Universidad de Lima Ah, sí. el año pasado, en la 4ª edición. Y Revolución en la Tierra, la En su Revolución en la sexta Tierra, semana ya está. Que es una locura. que sí, y Sí. que ya va sumando más de 70.000 espectadores. Sí, ya Que está. se está volviendo uno de los documentales más taquilleros de la historia de nuestro país. Si ya no Sí, lo ya es. no es el Si ya más no- taquillero, ¿no? porque es documental. Y ¿no? valía- Sí, este documental. Casos Complejos también está haciendo una campaña interesante en las redes. Ojalá que también le vaya bien, ¿no? Buenísima. De ¿Sí? ¿Ya la Terminator, viste? De Terminator. Claro. Ah, pero a mí me gustaría que Joseph nos compartas tu indignación por esta película que le dieron un espacio nada más. Volver a ver también, Volver. ¿no? Y Estábamos hablando antes de que comience el capítulo de una película peruana Sí. a la que le han dado un espacio en la cartelera que es Un grotesco, insulto, grosero, básicamente. es grosero. Sí. Sí, ¿qué viene a ser más el tema de... Por ejemplo, ustedes saben... Bueno, ahora lo van a escuchar el lunes, pero el jueves pasado se estrenó Casos Complejos. Y si ustedes visitaron el Jockey Plaza ayer, día sábado, que es el día donde más salas se les da a las películas de estreno, notarán que la única sala que le dieron en el Jockey Plaza fue horario 2:30 de la tarde. Esa es una problemática que ya viene sucediendo con el cine peruano desde hace muchísimo tiempo Sí. y que se evidencia en las películas, ¿no? Que en verdad lo que termina salvando a lo que puede terminar salvando Casos Complejos es el boca a boca, Sí. son las redes sociales y que la gente diga lo exitosa que es la película a nivel visual, a nivel de contenido y que logre lo que propone. Y también es una crítica a alternativas de que no hayan lo que viene a ser la cuota de pantalla, que permitan que al menos las películas se queden en horarios decentes, que compitan con Maléfica, Frozen y demás películas, para que la gente que está interesada en ver algo más pueda verlo en un horario familiar, como las 6 de la tarde, Así como es. las 8 de la noche. Y así todas las películas que han tenido igual de esfuerzo, bueno, definitivamente unas más que otras, claro, por temas de premios, ¿no? Hay algunas películas que tienen que, por ejemplo, las peruanas tienen que ganar DAFU, muchas de ellas Para poder estrenar. para poder claro. estrenarse, ¿no? Sí. Y eso es un poco, ¿no? Pero vayan a verla porque en verdad es una gran película. Ambas, ¿no? La Revolución de la Tierra, si ya no la vieron, vayan a ver Casos Complejos que también se van a sorprender de lo que se hace en provincia, porque esto es cine regional. Y Trujillano. sigan, como dice Joseph, síganos en las redes, Ujú. compartan para que se pueda visibilizar un poco, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, a mí me prometieron cosas gratis. ¿Dónde están? Patricia, A métele. ver, ya estamos en pleno desarrollo de este festival, ¿ah? Es de los últimos festivales del año, sin último, que es el Festival de Cine Europeo. En esta edición está desde el 5 hasta el 21, o sea, hasta esta semana que van a escuchar. Aprovechen, hay sedes en Lima, Cusco, Arequipa, Tacna, Puno, Chiclayo y Piura. Ojalá todos los festivales de cine fueran así. Y gratis. Y es gratis. Así que vayan a ver. Bueno, eso ha sido todo. Esperen un momento. Yo tengo un extra más especial que no Me les acaban había de pasar un compartido. papelito Sí, sí, sí. a Kenneth. Acá me están dictando Entró por el oído. Producción entró y le dio un papelito. Tengo una sorpresa más para que puedan ir a la agenda cultural. Esto va a ser exclusivamente para las personas que estén escuchando esto el lunes. Si no, probablemente ya haya pasado. Que este martes 19
para toda la gente, sobre todo estudiantes que de repente tengan tiempo en la mañana. Se está llevando el primer congreso interuniversitario de estudiantes, docentes y egresados de artes escénicas en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ahí veo charlas y ponencias muy interesantes de profesores muy buenos. Participa gente del ENSAT, de la Católica, del UPC, pero está abierto a todo el mundo, o sea que si tú quieres aprender un poco de arte y de teatro, estás invitadísimo. Hay coffee break también para que comas gratis, todo, o sea, es súper bueno. Es el martes a las 10. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque su servidor va a dar una ponencia el martes a las 12. Es una ponencia sobre Shakespeare. Y no lo estaría invitando si no estaría divertida. O sea, ante todo va a estar un cae de risa. Va a haber o sea, para spoilear un poco, va a haber rap, hasta un poco de guay, ¿no? De repente por ahí. Voy a hablar un poco del neohistoricismo y cómo podemos abordar a Shakespeare. Entonces, si estás libre a las 12, el martes 19 puedes ir a verme. Y si vienes por el Independiente, grítame ¡Independiente! Y ahí de repente nos tomamos una fotito, así en plena exposición, man. Cuando esté diciendo lo más importante, ahí grítame ¡Corre Zoom! Y nos podemos tomar una foto, así que eso es mi recomendación especial. Y hemos llegado al vaciloncito. Sí. Bueno, en este vaciloncito especial con nuestro primer invitado del vaciloncito, Joseph, en su primer vaciloncito del podcast. ¿Quién sabe qué vaciloncitos haya tenido antes? Que no te difamen así, Joseph. La Santa Iglesia. Pero bueno, ¿qué vas a tratar este vaciloncito? Cada uno ha puesto 10 palabras en un bowl especializado y hemos sorteado. Y cada uno ya tiene 5 palabras al azar. Y con esas 5 palabras, cada uno va a tener que crear, o sea, inspirarse en este proceso creativo en 3 segundos para crear una obra de arte con respecto a esas palabras. La obra puede ser lo que quieras. Tú puedes como que inventar una estatua o dices, haré una obra de teatro con esto, una película, una canción o lo que sea con estas 5 palabras totalmente random. Ya veo que la gente ya está leyendo, así sí, que... más bien yo voy a hacer un cambio de palabras, pues me han tocado como 3 mías. Ok. Te lo dijo el chavo. Pero a mí me tocó también mías, ¿sabes? Entonces tengo un change. No, pero... No, ya, pero sí, pues, o sea, No, no pe. quiero estar condicionado, pues, Mano. me he divertido, pues, me he divertido. Bueno, entonces, Voy a meter- ya, mientras hacen su change, yo creo que nuestro invitado empezará. ¿O quieres...? Ya, o sea, hago una historia. A ver, ya, o sea, puede ser Ya, Patrick, una te ves. obra de arte de cualquier tipo, o sea, desde... ¿quién tiene esta letra? Desde, no sé, escultura hasta teatro o una sinfonía, una obra de ballet o de ópera. Oye, ¿quién me ha puesto una ecuación? Qué pendejo. Quiero ver. Acabo de abrir un papelito y tengo una ecuación, o sea, Te cuadramos, acá te cuadramos. la gente sabe que yo no sé matemáticas. ¡Hala! A ver. Esto es... Bueno, entonces yo creo que ya que Patricio puede empezar. No, Por favor, no léenos entiendo. tus palabras. O sea, voy a intentar, mañana, porque acá mis causas eran médicos en proceso. A ver, Ah. ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? No leo nada. Puta, esa es mía. Termo, creo que es. Eso es de tu época de que estudiabas medicina. Pero cállese. Dice torno. Torno. Torno como el de la arcilla. Sí. Ya. Como el dios del trueno, pero no. Ox. Buena. Ox. Tengo tierra. Tengo A menos B. Raíz cuadrada de A más B entre C. ¡Qué bueno! Qué pendejo el que hizo eso. ¿Qué? ¿Quién habrá sido? Lo estoy mirando, ¡Qué ¿no? bueno! Kenneth. Y el más hipster que puso postmoderno. Te falta una. Me falta una. ¿Dónde quedó mi otra palabra? A ver. ¿Cuál Yo ya he puesto palabras más amables. Y hangamos. Vengamos. Hangamos la avenida. O el combate. El combate. que es más importante. A ver. Con estas. O sea, yo no me propuse a crear nada en específico. Pero bueno, ya. Vamos a usar la técnica de la divagación. Primero, ¿qué palabras te ha tocado? Ya de torno, tierra, la ecuación, posmoderno y hangamos. Ya.
La ecuación. De repente ni siquiera es una ecuación, no sé qué estoy hablando, yo no hablo de matemáticas, no me meto donde no me llaman. Pero bueno, ahora sí. Ya. Ya, yo voy a hacer el pitch de una película, ¿ya? Ok. Es una película de humor negro, Ok. ¿ya? En el cual un profesor de universidad, de la Facultad de Arte, se divorcia de su esposa, y al mismo tiempo que se divorcia de su esposa, se enamora de la recepcionista de su sala de donde va Ujú. a las terapias del psicólogo, ¿verdad? De la recepcionista, Ok. que es una chibola de 20 años, ¿ya? 40 y 20. Se enamora de ella porque ella es básicamente una lolita súper coqueta. Y terminan en la casa de él cuando la mujer se va sin decirle nada y se lleva vacía la casa, ¿verdad? Se lleva todo. Y solo le deja su torno de arcilla y una radio de los 80s, Man. ¿ya? Entonces van ahí en la avenida Angamos. Ya se imaginan qué universidades pueden ser, ¿no? Y en su radio de los 80s agarra y pone una canción de Earth, Wind and Fire, Bien. ¿no? Le pone y empiezan a tener una escena super sexy Ajá. de haciendo arcilla, ¿no? Los dos con las manos manchadas, ¿no? Y hacen el amor. Hacen el amor. Y después este pata se levanta después de haber tenido una noche de juventud, y cuando se despierta se da cuenta de que en la espalda de la chica tiene un tatuaje que dice A menos B raíz cuadrada de A más B entre C, y de esa manera entiende el significado de su vida. No, ¿por qué es así? Yo sabía que no podía ser una película tranquila de amor y... Que es el postmoderno, pues. Yo dije, wow, mira, qué película tan así con Reese Witherspoon y Hugh Grant, mañas, pero no, es con el... No, es con Naomi Watts y Jeremy Iron. Bueno. Ok. ¿Joseph? Ya. Sí, bien. Vería esa... ¿Y nombre de la película? Nombre de la película. A cuadrado más B cuadrado. Una ecuación peligrosa. No, eso es en España, ¿no? Eso es en España. Una ecuación peligrosa. En inglés se llama... Una ecuación De locura. para amar. Ah, pero en inglés se llama así como I. Claro, nada más. Pi. Claro. Y en Me and español, you. una ecuación de locura. You and me. ¿No? Algo así. Dale, Joseph. Ya. ¿Qué te tocó? ¿Primero digo las palabras? Sí. Ya. Gato, ataca, aguaje, Ah, piloto y mármol. bien. Ya. Hermosas palabras. Hermosas. Cute. Entonces comienza la historia con un gato. La primera vez que ¿Pero qué vemos- es? ¿Qué es? ¿Es película? Es Es una ¿Un película, libro? es una Ah, película es una película. donde un gato tiene rabia Ok. y de pronto pues, ataca una muca, que son estas ratas gigantes. Mientras un señor toma su aguaje y observa cómo el gato ataca a la muca mientras se destruyen entre ellos. Joseph se fue en David Lynch, pero... Y de pronto alguien golpea el muro de mármol y es un piloto que se ha estrellado. Ok. Y ahí acaba. No, Joseph se fue en... Surrealismo. ¿Cómo se Buñuel. llama? Relato salvaje. Claro. Era un corto, no un largo. A ver. Surrealismo alemán. De un minuto, sí.
Claro, corto boleto. Corto, claro, ¿no? Con 5 palabras. Con 5 palabras. Me perturbaba, ¿no? Me dejaba así como... Claro. Bueno, a mí me tocó mi ex, así dice el papelito. Qué suerte que no me tocó eso. ¿Qué va a ser el que puso eso? Cana. Sí, yo no sé. Sí, te lo juro. Entonces está así, ¿no? Yo decía, tú solito. no, No, eso es lo peor. Se mató con su propia mano. Se autoboicoteaba. mano. La palabra cómodo. Ya, más difíciles. A ver. De ahí viene. Pronóstico. Pronóstico. Ok. Sí, ese papel. Sí, pronóstico. Alguien necesita hacer ejercicio de palma. A ver, este es una de ellos, me parece, ¿no? Control. Que Uy. Foucaultiano, de Foucault. Y Voltean. roto. O rato. Roto, creo que dice. Poto. Roto. Roto. Ya, entonces tengo Conforme no Tengo control, pronóstico, cómodo, mi ex y roto. Ya. Para agregar un poco, yo creo que yo voy a hacer una. Es una obra personal. Ay, no, yo totalmente. Va a ser una pintura. Ya. Va a ser una pintura a lo. Con versión fotografía a lo David LaChapelle, ya que aprovechando que justamente pusimos una de sus obras en nuestro Instagram, que lo pueden revisar. Entonces vamos a ir por lo del pronóstico y lo de cómodo. Entonces va a ser como que una pintura más o menos hiperrealista de una señora que te está leyendo las cartas, así toda vieja, toda gitana. Entonces está como que va a haber una mano así como que en perspectiva para que tú cuando veas el cuadro pienses que está en primera persona. Y esta vieja mística va a tener un par de cartas. Obviamente es una del amor. Entonces que va a haber como que un corazón partido de que mostrándote que vas a terminar con tu pareja. Por eso no te sientas tan cómodo. Una segunda carta sobre una persona quemándose, que va a significar que estás perdiendo el control de tu vida. Y una tercera carta que está rota. Entonces va a ser una obra así bien medio simbólica, con un montón de cosas atrás, bien barrocas, para que tenga un par de símbolos. Entonces, así como los pronósticos y los horóscopos son muy... O sea, son... Leo, hoy día vas a salir de tu casa. Y tú sales y dices, oye, es verdad, hoy día salí de mi casa. Esto tenía razón. Entonces la obra va a tener muchos significados que cada persona que lo vea va a poder identificarse con lo que quiera, ¿no? De repente en la obra, o sea, podemos poner aparte de la carta, no sé, un mantel rojo. Entonces una persona que vea diga, oye, ese mantel rojo a mí me recuerda a que estoy... mi ex. que estoy... O sea, que mi ex y no tengo plata para poner la hipoteca. Entonces va a ser una obra bien personal. Y esa va a ser mi pintura y la vamos a titular pues sí, perdiendo el control, no me gusta. Tiene que ser algo así súper postmoderno, así súper... Perdiendo el amor. Claro, no, tiene que ser el futuro. Ya, ahí, el futuro 3. Claro, está. La verdad se fue. Y esa es mi pintura. Entonces, dale, Raúl. Puta madre. Bueno, Disculpen, como se groserías. habrán dado cuenta, tengo una guitarra y yo soy músico. Así que lo más natural es que yo haga una canción. Así que voy a improvisar una de las cosas que se pueden improvisar en esta vida. Pero ¿qué Que es te rico han para tocado? improvisar. ¿Qué te han tocado? ¿Qué palabras te han tocado, Ron? Me han tocado garganta, inocencia, lanza, ¿Lanza? verdadero y 3. Ya, ese es un re de todas maneras, mañana. Ese no es un reggaetón. No, voy a hacer un Puede ser trap también, ¿no? Puede ser un garganta inocente. ¿Qué? No eres tan inocente para esa garganta, ven y lanza 3. Puede ser. Spoileando, ¿no? Voy a hacer un blues. He venido mentalizado ahí con el blues y ya. Vamos a darle. Tengo la garganta muy seca.
estrellas y no veo nada. Su pequeña inocencia me ha dejado verdaderamente nada. Así que lanza, lanza, lánzame una botella más, porque mi garganta está seca y no tengo para tomar. Bravo, bravo, Sí, bravo. síguele metiendo el... Y ha terminado este episodio. Ha sido un placer tener a nuestro primer invitado, Gracias, Joseph. chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Excelente. Con Raúl, el cantante de blues. No conocía esa faceta. Sobre Sí. todo tan autodescriptiva, ¿no? Bueno, a Joseph lo pueden encontrar por favor en todas sus redes sociales. @landjoeman. Y también obviamente fue el estudio, porque venimos acá A grabar. recuerden seguir a Alejandro Lauret, que no está con nosotros, que es @AlejandroLH20. Ahí me pueden encontrar como Patricio LOG. A mí me pueden encontrar como @Kendelat con T al final. Yo soy Raúl Figuer. Y me pueden encontrar como Raúl Figuer. Y también pueden seguir a mi banda Astro Kid. Y obviamente a las redes de El Independiente Podcast, que es @El Independiente Podcast. Y a Fake Inca. Ya Fake Inga, que nos hace toda nuestra línea, o sea, nos hizo nuestra línea gráfica y los thumbnails de todas las semanas. Muchas gracias, Joseph, por hacernos acordar. Eso fue todo por el capítulo de hoy, amigos. Y manténganse independientes. No lo duden más. Escuchen este capítulo entero. Porque se divertirán.